Muy bien, hermanos, buenas noches tengan cada uno de ustedes, que nuestro Dios les bendiga, esperando que estén gozando de las ricas bendiciones que nuestro Dios nos da, nos provee. Es para mí pues un gusto poderles saludar de nueva cuenta a través de este medio. Estamos llenos de contentamiento, de gozo, porque le hemos cantado al Señor, porque hoy es día del Señor y llegó el tiempo en el cual viene la predicación de la palabra del Señor por la tarde. Le damos gracias a nuestro hermano José, que nos trajo la dirección hace un momento, hace un ratito ahí en el grupo. Gracias al Señor también por su vida. Y en estos momentos pues ahora vamos a pasar con lo que tiene que ver con el mensaje, con la predicación de la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarles, aprovechando que están ahí en casa, voy a invitarles a que se pongan de pie juntamente con un servidor. Y yo voy a leer la escritura y ustedes pueden seguirlo con la vista. Yo la leo desde ese lugar y ustedes la siguen con la vista. Voy a invitarles a que busquen Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, y vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, voy a dar lectura, dice allá la palabra de nuestro Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra de nuestro Dios. Vamos a dirigirnos a Dios a través de una oración. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias una vez más por esta tarde donde nos da, Señor, el privilegio de poder cantarte, alabar tu nombre, Señor, regocijarnos en tu presencia. Cuánto deseamos, Señor, estar en tu casa, juntos en armonía con nuestros hermanos, para cantarte, para alabar, Señor, tu santo nombre. Pero por el momento, Señor, tú has dispuesto que lo hagamos desde los hogares. Y, Señor, te damos gracias porque también podemos cantarte, porque también podemos ver a familias que te alaban, que te glorifican, que guardan tu día, que sacan su tiempo, que preparan su corazón para adorarte, Señor, para alabar tu nombre, para glorificar, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por cada una de las bendiciones que nos das, y en este momento yo te pido que tomes el control, que tú nos hables a nuestro corazón, que sea tu palabra la que sea expuesta,
y que, Señor, tú nos des siempre un corazón con una verdadera adoración, que nada ni nadie desvíe la verdadera adoración que te mereces, Señor. Que cada uno de nosotros pueda glorificar tu nombre conforme a lo que tu palabra nos enseña. Señor, yo te pongo todo en tus manos y le pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos hable y nos enseñe en esta tarde. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, el título del tema de esta tarde es la adoración de los sabios. Repito, la adoración de los sabios. En el texto que acabamos de leer, pues ahí pueden encontrar perfectamente que es el tema de estos versículos. Y quisiera yo recordarles a ustedes un poco, hermanos, en el mes de marzo hablamos de Génesis capítulo 22, usted recordará ello. En el mes de marzo, finales de febrero, principios de marzo, hablamos de Génesis capítulo 22, de un tema que le titulamos la adoración de Abraham. En esa noche aprendimos que la palabra adoración aparece por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 22, verso 5, cuando Abraham le dice a sus siervos: espérenme aquí, yo y el muchacho iremos y adoraremos, y agrega, y volveremos. Habíamos aprendido esa noche que ahí se ve por primera vez la palabra adoración. Habíamos aprendido aquella noche, hermanos, que la palabra adoración no tiene mucho que ver con solo cantar. Por supuesto que tiene que ver con cánticos, pero no tiene nada más que ver con cánticos. Habíamos hablado que la palabra adoración no tenía mucho que ver con alzar las manos, no tenía mucho que ver con la letra de un canto, no. Habíamos aprendido esa noche que la verdadera adoración tiene que ver con obediencia, que la verdadera adoración tiene que ver con sacrificio, que la verdadera adoración tiene que ver con fe, con lo que yo estoy dispuesto a hacer, con lo que yo estoy dispuesto a dar, con lo que yo estoy dispuesto a obedecer a la voz de Dios. Habíamos visto esa noche cómo Abraham no le negó al Señor lo que más amaba en la vida. Y habíamos visto que la adoración es desprenderse hasta de lo que más amamos con tal de agradar a nuestro Dios. Usted recuerda que en aquella noche, hermanos, hablamos de Abraham, hablamos de su fe, hablamos de la recompensa que Dios le dio por haber obedecido a Dios, hablamos de la fe madura que en este momento Abraham estaba demostrando, pero una de las lecciones que aprendimos es que la adoración no nada más tiene que ver con cánticos, no nada más tiene que ver con un himnario, sino que la adoración va mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar, inclusive muchas veces. En esta noche voy a compartirles, hermanos, un tema que tiene que ver con la adoración, pero lo veremos desde la perspectiva nuevo testamentaria y específicamente estaremos hablando de la adoración de los sabios. Una de las cosas, hermanos, que caracterizó la espera y la llegada del Mesías, ¿qué creen que fue? Precisamente fue la adoración. Si usted, por ejemplo, ha leído el Evangelio de Lucas, pronto se dará cuenta que una de las cosas que caracterizó la venida del Mesías fue la alabanza, fue la adoración, fue la glorificación a nuestro Señor. Por ejemplo, allí en Lucas capítulo 1, del verso 46 al verso 55, encontramos a María. Se conoce como el cántico de María o el Magnificat, cuando María le da honra y gloria a Dios. Prontamente, en el mismo Lucas capítulo 1, versículo del 67 al 79, encontramos otro cántico, pero ahora de Zacarías, o como se le conoce, el Benedictus, cuando Zacarías también alaba a nuestro Dios. Allí mismo en Lucas capítulo 2, pero ahora el versículo 3, este sí lo voy a leer.
Dice Lucas 2:13, dice ahí, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vemos que el nacimiento del Mesías estaba rodeado de adoración, de alabanza, de glorificación. Inclusive, hermanos, si ustedes van al versículo 20 conmigo, dice el versículo 20, y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. La alabanza, la adoración estaba presente. Y un versículo más, bueno, el del versículo 29 al 32 lo voy a mencionar. Ahí encontramos a dos personas. Uno era Simeón, ¿se acuerdan de él? Cuando llevan a Jesús ahí al templo para presentarlo, estaba un hombre llamado Simeón, quien estaba esperando la redención. Y había una mujer llamada María, ya grande de edad, que servía, que oraba, que estaba hablando del niño. Estaban alabando al Señor. Una de las cosas que caracterizó el nacimiento de Cristo, el nacimiento del Mesías, tuvo mucho que ver con la adoración. Y meses después del nacimiento de Cristo, pues dice la Escritura en Mateo capítulo 2, donde leímos a continuación y donde va a estar basado el tema de esta noche, pues vemos que llegaron unos magos de Oriente, que vinieron desde muy lejos. Pero ¿a qué vinieron? Dice la Escritura, según lo que acabamos de leer: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos. Ahí está el propósito de su caminata, de su venida. ¿Cuál era? Venimos a adorarle. Pero ya sabemos que estos magos vinieron a adorarle. Ya sabemos que estos sabios vinieron a adorar al Señor. Pero ¿quiénes eran estos magos en realidad? Algunas tradiciones, hermanos, llaman a estos hombres magos. Esto nos pudiera dar una mala impresión en el español de lo que significa la palabra mago, porque en nuestro contexto, en nuestra sociedad o en nuestra cultura, la palabra mago tiene varias connotaciones. Por ejemplo, hermano, la palabra mago se puede tomar como si fuera en un concepto de magia. Inclusive se puede tomar en un concepto de espiritismo, o aquel que hace sus trucos ahí con su bolita por aquí, bolita por allá, y cuando nos demos cuenta, quién sabe cómo le hacen y hacen su trampa. Por eso es importante, hermanos, y si usted se da cuenta, el título no le puse la adoración de los magos, le puse la adoración de los sabios, porque el concepto mago quizás pueda ser mal entendido. En el sentido, hermanos, que estos hombres eran magos, o sabios más bien sería la traducción más específica en el griego, porque practicaban la astronomía y la astrología. Inclusive se cree que eran de una tribu sacerdotal. Toda esta información que les estoy dando no está en la Biblia, es lo que algunos estudiosos y tradiciones dicen de ellos, pero pues de alguna manera es importante tener cierto concepto. Inclusive se cree que eran de una tribu sacerdotal de los medos, cuyo oficio principal era el estudio de la astrología y la interpretación de sueños. Ellos son representantes de esa clase de gentiles que adoraban al Dios verdadero de acuerdo con toda la luz que poseían. Puede que ellos fueran conducidos a esperar la venida del Mesías por el testimonio de los judíos que vivían en su país. Y esto lo estaremos viendo en un momento más. Era tanta la sabiduría de ellos. Quiero darles un dato también más de estos sabios, hermanos. Era tanta la sabiduría de ellos que sin tener equipo de mediación, hermanos, como el que se tiene hoy en día, ellos llegaron a calcular el año en 365 días, 6 horas, 15 minutos
y 41 segundos. ¿Cómo lo ven, hermanos? Su sabiduría era tanta que precisamente hoy en día, ¿cuántos días tiene un año? 365, y todo eso viene de ahí, de Oriente. También, hermanos, aunque la tradición dice que eran 3 y hasta le asignan nombres, usted recordará que la tradición ahí, la cultura los conoce como Melchor, Gaspar y Baltasar. Y aunque la tradición hasta nombre le pone, hermanos, y dicen que eran 3, por lo general, hermanos, no se conoce los nombres de estos sabios, y tampoco se sabe a ciencia cierta si eran 3 y si fueron reyes. Es algo que no se sabe, puesto que por lo general viajaban en grandes caravanas, y tampoco sabemos, hermanos, si en este sentido llevaron a su familia, si no llevaron a su familia. Y por lo que sí sabemos es que sus nombres quedaron en incógnito, no lo sabemos. Y si Dios no lo quiso mencionar, pues ¿para qué nosotros buscamos ahí nombres si el Señor no lo quiso decir? Es importante de alguna manera saber un poco del contexto histórico, social del cual vienen estos sabios. Y aunque en prácticamente todo el mundo, hermanos, ha interpretado inclusive, hermanos, mire, algunas familias que se llaman Jesús, el varón, y la mujer se llama, el varón se llama Jesús y la mujer se llama María. De repente, si llegan a tener 3 hijos, conocemos familia que le ponen, José y María. De repente tienen hijos y hemos visto que hasta le ponen hijos como Melchor, Gaspar y Baltasar, haciendo honor quizás a estos sabios, tomando el nombre pues de ciertas tradiciones, pero la Biblia no lo menciona. Lo que sí menciona la Biblia de estos sabios es lo que vamos a ver hoy, basándonos en las Escrituras. Y precisamente, hermanos, en esta noche hay 4 cosas que quisiera mencionarles respecto a la adoración de los magos. Así que vamos a entrar de lleno al mensaje y vamos a comenzar con lo primero, con lo que la Biblia nos dice explícitamente, con lo que la Biblia inclusive nos dice implícitamente en relación a su adoración de estos hombres. Número 1, vemos ahí su esfuerzo, el esfuerzo de los sabios. Al final vamos a llegar con la adoración, pero necesito ir caminando con estos primeros puntos para llegar hasta la adoración. Así que en primer lugar vemos su esfuerzo. Vean el esfuerzo, versículo 1, Mateo capítulo 2, versículo 1. Lo primero que aprendemos de los magos, o más bien de los sabios, es su esfuerzo. Versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, aquí vemos el esfuerzo de estos hombres. ¿Por qué esfuerzo? Porque ¿de dónde venían? Del oriente. ¿A dónde llegaron? A Jerusalén. Cuando la Escritura dice oriente, hermanos, mire, hay gente, hay escritores muy estudiosos que dicen que venían de Babilonia y otros dicen que venía de Medo-Persa. No sabemos a ciencia cierta esto. Lo que sí sabemos que venían de una tierra muy lejana. Y si usted si usted ve algún mapa, algún atlas, algún mapa bíblico, podrá darse cuenta que por lo menos, hermanos, por lo menos de Jerusalén a Babilonia, por lo menos había poco más de 1500 kilómetros. ¿Sabe usted cuánto es eso? Yo estuve investigando un poquito acá de Mérida, algunas ciudades. Por ejemplo, de Mérida, Yucatán, hasta la Ciudad de México, es un aproximado lo que les voy a decir, hay 1300 kilómetros aproximadamente. Estamos hablando de, dependiendo cómo va uno en el carro, de más de un día de viaje, quizás 2 días de viaje. De aquí a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y eso lo pueden inclusive confirmar los hermanos que son de ahí, aproximadamente hay un poco más de 2000 kilómetros de Mérida a Monterrey. En avión, claro, 2 horas, hora 40 minutos, listo, ya llega uno. Pero si uno se va en transporte,
que por cierto, en una ocasión yo me fui en transporte y estamos hablando que nos llevó más de 2 días llegar hasta Monterrey, de acá a Mérida, está lejos. Estamos hablando de avión, estamos hablando de transporte público, transporte de carretera, 1500 kilómetros. Pero la diferencia es que estos sabios, hermanos, no tenían avión. La diferencia es que estos sabios no tenían ni siquiera un camión público o ni siquiera un carro para transportarse. Y ahí es donde viene el esfuerzo. Eso indica que el viaje que hicieron fue largo, requirió bastante sacrificio, requirió bastante esfuerzo, requirió bastante negación personal. ¿Por qué? Porque seguramente estos sabios tenían que hacer como usted y yo tenemos que hacer. Seguramente estos sabios tenían su trabajo, tenían sus negocios, tenían sus ocupaciones, tenían que tomar clase tal vez, tenían que hacer muchas cosas. Pero el hecho de caminar 1500 kilómetros aproximadamente requirió esfuerzo y negación personal, quizás a planes personales. Probablemente, hermanos, tuvieron que dejar esposas, hijos, probablemente, hermanos, dejaron hogares, dejaron lo que tenían allí, comodidades personales, y realizaron el viaje por tierra, muy probablemente a pie, o muy probablemente a través de algunos animales que se utilizaban para transportes, como en aquel tiempo estaban los camellos, los burros, inclusive los caballos. Estamos hablando, hermanos, que si consideramos que avanzaban en aquel tiempo, según los historiadores, lo que una persona pudiera avanzar diario eran 30 kilómetros. 30 kilómetros, hermanos, por día. Estamos hablando por día. Era muy peligroso viajar de noche, así que aprovechaban el día para poder viajar. El viaje les habría llevado, tomando en cuenta, hermanos, que ellos avanzaban 30 kilómetros diarios. ¿Saben cuánto es 30 kilómetros? De la ciudad de Mérida, usted puede imaginarse, por ejemplo, algunas ciudades cerca. Ahí tenemos a Texcoco. Bueno, Texcoco está un poquito más cerca. Ahí tenemos Motul, por ejemplo. Los alrededores, pues, de la ciudad, más o menos usted puede calcular, y ahí tenemos los 30 kilómetros aproximadamente. Yo estoy hablando en aproximados. Era lo que avanzaban diario. Eso significaba que si eran 1500 kilómetros aproximadamente, hermanos, les llevó a los sabios para llegar a Jerusalén de su tierra 50 días. Tomando en cuenta que tuvieron que descansar de vez en cuando, estaríamos hablando de un viaje de por lo menos 60 días, es decir, 2 meses de día y 2 meses de ida, aquí viene lo interesante, y 2 meses de vuelta. Estamos hablando, hermanos, en un total de 4 meses de viaje. ¿Cuánto? Pero no es todo, hermano. Si usted cree, usted dirá, ¿qué sacrificio? Claro que es un sacrificio. 4 meses lejos de casa, 4 meses lejos de la familia, 4 meses lejos de la comodidad. Si hablamos de cosas actuales, 4 meses lejos de su camita, 4 meses lejos de lo que usted está acostumbrado, de su comida, de todo. Pero note usted esto, hermanos. ¿Cuánto les habrá costado dicho viaje? ¿Les salió gratis viajar 4 meses? Por supuesto que no. Hubo una gran inversión fuerte de dinero y hermanos, aparte del sacrificio personal que llevaba a cabo en este viaje, hubo una inversión que tuvieron que hacer. Y lo hicieron. Todo eso, hermanos, todo eso que les acaba de contar, lo hicieron solamente, ¿para qué creen? Para adorar al Señor Jesucristo. Hermanos, qué ejemplo nos dan estos magos, qué ejemplo nos dan estos sabios de una verdadera adoración que requiere esfuerzo, una verdadera adoración que requiere sacrificio con tal de estar a los pies del Mesías. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy en día, usted y yo, hermanos, es: ¿cuánto nos cuesta adorar a Cristo? ¿Qué clase de esfuerzo, qué clase de
sacrificio hacemos para adorar al Señor hoy en día? Tenemos que reflexionar profundamente y preguntarnos con todo nuestro corazón, ¿estamos dispuestos a sacrificarnos para lograr una mejor adoración? ¿Podríamos levantarnos un poco más temprano para prepararnos mejor para adorar al Señor? ¿Estaríamos dispuestos a hacer un viaje de 2 meses tan solo para adorar al Señor? ¿Cuánto nos cuesta adorar a Cristo? ¿Realmente nuestro corazón el día de hoy se ha preparado para sacrificarse, para esforzarse? Mire, hermano, muchas veces los creyentes a la hora del culto llegan a medio culto, y por no decir que algunos a la mem. No hay sacrificio. Y ahora que estamos en casa, hermanos, increíblemente algunos siguen teniendo ese mal hábito. Aún en sus propias casas, muchas veces no hay sacrificio, hermanos. Mire, le voy a poner un ejemplo, hermanos. Así como hay personas que no se están sacrificando para adorar al Señor, hay personas que sí se están sacrificando. Hay hermanos en la fe que tal vez por edad, que tal vez por ciertas cosas, mire, hermanos, nunca habían tenido un Facebook, nunca habían tenido contacto a través del video, a través de un grupo, a través del Meet, a través de nada, nunca. Pero, hermanos, me sorprende que muchos hermanos, aún a pesar de la edad, aún a pesar de que no tienen internet en su casa, se sacrifican, se esfuerzan para seguir escuchando la predicación del Evangelio, para seguir teniendo contacto con los hermanos, para seguir alabando al Señor. Y es una manera de sacrificarnos hoy en día. Claro, tal vez no tiene nada que ver con el sacrificio que hicieron los sabios. Estamos hablando de caminatas, estamos hablando de mucho tiempo de inversión y de gasto a comparación con hoy en día. Por eso es que yo quiero animarles en esta noche, hermanos, a que nuestra adoración tenga un granito de sacrificio, a que nuestra adoración tenga un granito de esfuerzo, que no nos conformemos, que busquemos los medios, las formas de poder agradar al Señor. Si se tiene que vestir, vístase, hermano. Si se tiene que poner sus zapatos, póngase sus zapatos, hermano. No le va a llevar 5 minutos ponérselo en su hogar. Si tiene que agarrar Biblia, agarre Biblia. Hay que tener esfuerzo para que nuestra adoración sea una adoración como la de los sabios, que fue en primer lugar sacrificio, que fue esfuerzo realmente. Número 2, hermanos, número 2, y es que durante este COVID, hermanos, yo sé que a muchos les está costando trabajo conectarse. Durante este COVID-19, hermanos, no ha sido fácil para muchos, pero ahí van, ahí la llevan, y qué bueno por ustedes. Gracias a Dios por ustedes. Síganse esforzando para que la adoración no cese en nuestro corazón. En segundo lugar, hay otra cosa que estamos viendo en la adoración de los sabios, y eso tiene que ver su obediencia. Los sabios, hermanos, los sabios estudiaron las Escrituras de alguna manera e hicieron un gran esfuerzo para ir a adorar al Señor Jesús, lo acabamos de ver. Pero lamentablemente no llegaron donde estaba el Señor. Por ejemplo, mire, cuando los sabios llegan a Jerusalén, ¿usted se acuerda dónde nació Jesús? Claro, seguramente se acuerda porque usted lo ha leído en las Escrituras. Pero los sabios no contaban con todas las Escrituras, tenían cierto conocimiento. Nosotros sabemos que nació en Belén porque el profeta Miqueas lo dice, porque Mateo lo menciona, pero quisiera que usted note la obediencia de estos magos que inquirieron, que estudiaron, que investigaron. A modo de ejemplo, quisiera que usted me acompañe, por ejemplo, a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Acompáñeme a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Y hermanos, ¿recuerdan ustedes allí que Nabucodonosor tuvo un sueño? Daniel, por la gracia de Dios, interpreta ese sueño. Acuérdense de la estatua que tenía la cabeza de oro, los pechos de plata y así sucesivamente hasta llegar a los pies. En ese sueño, hermanos, que Daniel interpreta a Nabucodonosor,
Voy a leer el versículo 44. Miren cómo dice el versículo 44. Dice allá: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Por supuesto que está hablando del reino de Dios, pero lo que quiero decirles, hermanos, que en este sueño que Daniel interpretó, vemos a 4 grandes imperios. Recuerden que Daniel estaba ¿en dónde? ¿En dónde estaba Daniel? En Babilonia. Acuérdense que Daniel estaba en Babilonia. ¿De dónde vinieron los magos? ¿De dónde vinieron los sabios? Bueno, muy probablemente de Babilonia o muy probablemente de Medo-Persa. Lo cierto es que sabían, conocían las profecías acerca del Señor Jesucristo. Y lo que quiero decirles, hermanos, es que estos 4 imperios que vemos aquí, también lo vemos en el capítulo 7 con las bestias que aparecen y todo lo que esto representa. El primer imperio que aparece, la cabeza de la estatua, es el imperio de Babilonia. Ahí está el primer imperio, Babilonia. Luego viene el segundo imperio, que es Medo-Persa. Después del Medo-Persa viene el tercer imperio que precisamente conquistó a los Medo-Persas, que es Grecia o los griegos, que a su vez estos se dividieron en 4. Bueno, esto es historia y todo, pero después de los griegos viene el cuarto imperio. Y el cuarto imperio son los romanos: Babilonia, Medo-Persa, griegos y romanos. Ahora, durante el tiempo en el cual nació Cristo, ¿cuál era el imperio que estaba dominando? Era Roma. Es decir, que la profecía que leemos en Daniel capítulo 2, verso 44, que dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Lo que quiero decirles es que durante el tiempo en el cual Jesús nace, que era el imperio romano, la profecía se estaba cumpliendo al pie de la letra. Y los sabios lo sabían, porque habían de alguna manera escuchado, sabían de las profecías de Daniel. Otro hombre que estuvo en estas tierras fue otro profeta llamado Ezequiel. Y por ejemplo, Ezequiel capítulo 34, verso 23, lo voy a leer para regresar a Mateo, hermanos. Ezequiel capítulo 34, versículo 23, dice allá: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Acuérdense que a Jesús, acuérdense que se le considera hijo de David. ¿Se acuerdan de eso? Dice: a David él las apacentará, y él les dará, y él les será por pastor. Dice acá: yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y Jeremías lo confirma también a través de otra profecía. Lo que quiero decirles es que estos sabios sabían las profecías de alguna manera, y esto los movió para irse a Jerusalén, pero ellos no sabían específicamente en dónde iba a nacer Jesús. Por eso ellos, cuando llegan, en el poco conocimiento que de alguna manera sabían de las profecías, fueron pues comúnmente, lógicamente habrán dicho: bueno, es un rey que va a estar en Jerusalén. ¿En dónde van a nacer? Pues en Jerusalén, tal vez pensaron, y llegaron a Jerusalén y se toparon al rey Herodes. Ahora, la obediencia de la palabra de Dios que estos hombres tuvieron no solo fue porque estaban al pie de la letra con la profecía. Miren, hermanos, en Jerusalén está a 10 kilómetros aproximadamente de Belén, y ahí estaba el rey Herodes. Y el rey Herodes no tenía ni idea que Jesús ya había nacido, ni idea. Y estos sabios que estaban a 1500 kilómetros ya sabían que Jesús había nacido. Por eso llegaron preguntando. Vayan conmigo a Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 2, verso 1 y 2. Voy a leer de nuevo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ya vimos que son sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estaban preguntando: ¿en dónde está el Mesías? ¿En dónde está Jesús? Y Herodes, vean aquí, hermanos, mire, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, vean la actitud de Herodes, y no solo de Herodes. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué hizo, hermanos? Se turbó. Esa fue su actitud, se turbó. Y toda Jerusalén con él. Estaban a 10 kilómetros, hermanos, del nacimiento de Cristo y no tenían ni idea de lo que había acontecido. Pero estos sabios sí, aunque eran gentiles, aunque estaban cientos de distancia lejos, ellos sabían y estaban obedeciendo al cumplimiento de la profecía. Ahora bien, miren, esta obediencia se ve todavía más palpable y evidente. En el capítulo 4, del versículo 4 al 6 dice: y convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, que son conocedores de la ley, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes les pregunta: a ver, sacerdotes, a ver, escribas, ustedes que son conocedores de las profecías, díganme en dónde va a nacer el Mesías. Y el versículo 5 dice, y en efecto ellos lo sabían, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, un profeta que los sabios no conocían. Por eso, si no se hubieran ido directo a Belén, pero no conocían de Miqueas. Dice el versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Es decir, se dice el lugar que es Belén, pero vean la diferencia, hermanos, es increíble, hermanos. Dice, versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, pero lo que quería él es sacar información nada más para hacer algo malo. Versículo 8, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le habéis allá, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. En la conclusión vamos a ver esto: para que yo vaya y le adore. ¿Realmente Herodes iba a ir a adorar a Jesús? Lo veremos en la conclusión. Pero el versículo 9 dice: ellos, habiendo oído al rey, ¿qué hicieron, hermanos? Dice acá el versículo 9, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahí está la obediencia, hermanos. Inmediatamente que escucharon que Belén era el lugar indicado, inmediatamente se fueron a Belén. Pero vean la diferencia: ni los sacerdotes, ni los escribas, ni el rey de Herodes se movieron, no hicieron nada. Estaban escuchando que el rey había nacido, estaban escuchando que vinieron a adorarle desde el oriente, estaban escuchando que estos hombres querían adorar al Cristo, al Mesías, y ellos, sabiéndolo, no hicieron nada. Pero los magos, los sabios, dice allá que se fueron directo a Belén. ¿Por qué? Porque eran obedientes. La adoración, hermanos, requiere esfuerzo, pero también obediencia a la palabra de nuestro Dios. Y la pregunta que deberíamos hacer hoy en día nosotros es: ¿qué tanto escudriño la palabra de Dios para conocer lo que el Señor quiere para mi vida? ¿Qué tanto obedezco la palabra de Dios en cuanto me habla día a día a través de la lectura o a través de cada sermón o de cada estudio que viene de su palabra? Yo podré, hermanos, realmente yo podré cantar, yo podré tener mis discos de la casa editorial de alabanzas, yo podré tener a todos los artistas que usted me quiera decir en su casa, inclusive cuando suena su celular pudiera tener una alabanza allí, hermanos. Pero la adoración requiere mucho más allá que solo un canto. La adoración requiere esfuerzo, requiere obediencia a los mandamientos de Dios. En tercer lugar, hermanos, son 4 cosas. En tercer lugar,
Otra cosa que caracterizó la adoración de los sabios fue su gozo. 1, su esfuerzo. 2, su obediencia. Y en tercer lugar, su gozo. Vea usted el versículo 10 conmigo. Versículo 10 dice allá: y al ver la estrella, no habían entrado todavía en casa de Jesús, No habían entrado a casa de Jesús. Vean el verso 10 conmigo y dice: y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Al ver la estrella, al darse cuenta que ya estaban ahí cerquita de los pies de Cristo, se regocijaron estos hombres porque su adoración traía gozo. Fue esa condición, hermanos, emocional en la que ingresaron a la casa donde estaba el Señor. Se acercaron a adorar al Señor con corazones llenos de gozo y con alegría espiritual. No había nada de frío en su adoración, no había nada mecánico, no había nada rutinario. Y vaya que estaban cansados, y vaya que tenían días atrás de caminata, de sol, de lluvia tal vez, de arena. Vaya que tenían razones para estar cansados, agotados, con su cara de sueño, ahí tal vez durmiéndose mientras piensan a alabar al Señor. No esperaban entrar a la casa, hermanos, para recién experimentar un gozo que ya tenían desde antes, cuando se dieron cuenta que estaban cerca de los pies de Cristo. Su gozo. Y la pregunta que deberíamos hacernos hoy en día, hermanos, es: ¿esa es nuestra actitud cuando venimos a adorar al Señor? Gozo, alegría, pasión por las cosas de Dios. ¿Tenemos gozo y alegría cuando llegamos a la presencia del Señor? Muchas veces, hermanos, el creyente muestra frialdad. Muchas veces el creyente, hermanos, a la hora de la alabanza, a la hora de la adoración, muchas veces están desganados, sin mucho entusiasmo espiritual, sin muchos deseos de adorar al Señor. Muchas veces encontramos ahí, hermanos, que a la hora de la alabanza ni mueven la boca, ni cantan. Y si el dirigente dice: hermanos, vamos a ponernos en pie, algunos hasta se quedan sentados, otros hasta su codo para que se duerman. Esa no es la actitud con la cual se adora al Señor. Debe de haber gozo, debe de haber actitud, hermanos, de temor, de reverencia y de cántico a nuestro Dios. Debemos buscar, hermanos, buscar un gozo espiritual antes de ir a la iglesia, para que, al igual que lo hicieron estos hombres sabios, ingresemos a la casa del Señor con gran gozo espiritual, listos para adorar a Dios como Él se merece. Y es que muchas veces, hermanos, estamos tan cargados con nuestros problemas, estamos tan cargados con dificultades y circunstancias de la vida diaria, que cuando llegamos a adorar al Señor, llegamos tristes, preocupados, afanados y a veces amargados. Y la pregunta es: ¿así pretendemos adorar al Señor? ¿Usted cree que el Señor no está viendo lo que hay en mi corazón? ¿Usted cree que el Señor no ve mi actitud? Por supuesto. Y es ahí donde nosotros debemos reflexionar. Debemos llegar con gozo y alegría a la casa de Dios, para que animemos a los demás que también van a adorar. Estos hombres se sacrificaron, estos hombres obedecieron, estos hombres tenían gozo. Y en cuarto lugar y último, y ahora sí, llegamos al tema. Tuve que pasar por aquí, hermanos. Yo sé que también pudimos haber ido directo a este cuarto punto, pero bueno, ya llegamos aquí. Y en cuarto lugar, ahora sí, vemos su adoración. Su adoración. El verso 11 de Mateo 2, dice acá, hermanos, dice, verso 11: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Literalmente pudiéramos decir, se echaron en tierra, se postraron pues, y adoraron, y abriendo sus tesoros, les ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Los hombres sabios, hermanos,
hicieron un tremendo esfuerzo por viajar hasta Belén, solamente para adorar a su Señor. Como ya hemos visto y como ya hemos notado, el viaje debió haberles costado bastante dinero. Uno pensaría que, habiendo hecho esto de tanto esfuerzo, uno pensaría que los sabios no tendrían mucho dinero para comprar regalos para el Señor. Quizás aún podrían haber pensado que, habiendo gastado tanto dinero en el viaje, el Señor no esperaría muchos regalos de ellos, pues ellos pudieron haber pensado: Dios conoce mi corazón. Como muchas veces suelen decir algunos: Dios conoce mi corazón. Claro que lo conoce y sabe perfectamente lo que hay aquí adentro. Los magos, los sabios pudieron haber dicho: Señor, 2 meses de viaje, 2 meses de vuelta. ¿De dónde sacamos presentes para adorarte? ¿De dónde? Pudieron haberlo dicho, claro. Sin embargo, no fue así. Es cierto que los hombres invirtieron mucho en el viaje. Es cierto que estos hombres gastaron. Sin embargo, hermanos, no llegaron con las manos vacías a adorar al Señor. Su adoración no fue tan solo un asunto de palabras y sentimientos. Su adoración no fue algo emocional. Su adoración no consistió en 30 minutos o 40 minutos. Su adoración no consistió en entonar los cantos que les gustan a ellos. No. Y muchas veces, y no me cansaré de enseñar esto mientras yo pueda, el pueblo de Dios, la iglesia, debe aprender a ser generoso para con Dios. Debe aprender a darle presentes al Señor, de lo que gana, de lo que tiene, de lo que el Señor le provee. Debe sacar siempre ofrenda agradable a Dios, porque es parte de la adoración. Y no me cansaré de enseñarlo porque es bíblico. Y si es bíblico, es palabra de Dios y no podemos evitarlo. Qué gozo se siente, hermanos, cuando de lo que el Señor provee, uno le dice: Señor, esto es para ti. Qué tristeza ha de ser y qué feo ha de ser cuando uno sabe que el Señor le ha prosperado, cuando uno sabe que el Señor le ha dado, cuando uno sabe que tiene casa, que tiene auto, que tiene muchas cosas, pero cuando llegue el tiempo de darle al Señor la adoración a través de los presentes, no hay, se gastó. Y eso sucedía en el tiempo de Ageo, por ejemplo. Dios los reprende, Dios los exhorta y les dice: vosotros decís que no tenés para mí. Así lo dice la Escritura. Inclusive en el tiempo de Malaquías, así no tienen, pero vean sus casas. Vean cómo prosperan. Y mi casa está en ruinas. Mi casa está descuidada. Mi casa no tiene esto, no tiene lo otro, pero ustedes sí tienen. Y cuando llega la hora de la ofrenda dicen: no hay, se gastó. Qué feo, qué triste es cuando sabemos que Dios nos da y nos provee, pero no tenemos la suficiente adoración para proveer para la casa de Dios. Qué triste y qué feo es, hermanos, cuando el Señor nos da de su bendición, pero nosotros no correspondemos de igual manera. La adoración de los sabios, hermanos, es un gran ejemplo de que siempre hay que darle presentes a Dios. Siempre. Antes de notar los regalos, hermanos, porque vamos a verlos unos por unos, porque tiene una enseñanza también respecto a Jesús. Antes de notar los regalos que presentaron al Señor, veamos la palabra que Mateo usa en el verso 11, hermano. Voy a volver a leer el versículo 11 y dice allá: y al entrar a la casa, ahí estaba Jesús, hermanos, imagínense. Y al entrar a la casa, vieron al niño. Oigan esto, hermanos, y no estaba solo Jesús. ¿Con quién estaba? ¿Con quién estaba? Con su madre María. Noten que los sabios se dirigieron al niño, a nadie más. ¿Por qué? Porque la adoración solamente le pertenece al Señor Jesucristo y a nadie más. Pero entonces dice el versículo 11: y postrándose lo adoraron. ¿A quién adoraron? A Jesús.
y abriendo sus, ¿qué? Y abriendo sus tesoros, hermanos, sus tesoros. No le regalaron a Jesús simplemente presentes, dieron tesoros. Eso habla, hermanos, de regalos costosos. Los hombres sabios, es probable que no hayan comprado estos regalos en el camino, lo que se les ocurra. A ver, ¿qué vamos a darle a Jesús? Pues eso que acabamos de ver acá en el mercado. Y no me malentiende, hermanos. No quiero que usted me vaya a malentender. Lo que estoy diciendo es que estos hombres no improvisaron sus presentes. Y muchas veces nosotros como creyentes, hermanos, cuando llega la hora de darle la ofrenda a Dios, improvisamos, no nos preparamos, no nos separamos, no le decimos: Señor, gracias por tu provisión, esto es tuyo, te lo entrego en adoración y te ruego que me sigas proveyendo para mi familia. Improvisamos con lo que sea, como pueda. Y eso sí quiero que usted me entienda. Estos hombres no compraron lo que en el camino ahí vieron. Se prepararon, hermanos. Tesoros, dice la Escritura. Los hombres sabios pensaron muy bien antes de escoger estos presentes, y seguramente dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los presentes apuntan a las 3 funciones que Cristo vino a cumplir. Y aquí es donde se hace muchísimo más importante los presentes. Repito, estos 3 presentes apuntaban a las 3 funciones que Cristo vino para cumplir. Número 1, ¿qué le dieron? Oro. Allá dice la Escritura, hermanos, que abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Número 1, oro. El oro es el regalo para un rey. Un hombre llamado Seneca nos dice que en Partia, ahí en el oriente, había la costumbre de que nadie se pudiera acercar al rey sin un regalo. Nadie se podía acercar al rey sin que trajera un regalo. Y el oro, el rey de los metales, era un regalo apropiado para el rey de los hombres. Así que Jesús fue el hombre nacido para ser rey. Pero había de reinar no por la fuerza, sino por el amor. Había de reinar no desde el trono, sino desde una cruz. Haríamos bien en recordar que Jesucristo es nuestro Rey. Siempre debemos acercarnos a Él con una actitud de sumisión total. Nosotros somos esclavos, somos siervos, no somos nada delante de nuestro Rey Jesucristo. Él es Rey. Y qué bendición saberlo, que tenemos un Rey de reyes y Señor de señores. Y con mayor razón deberíamos tener y considerar para nuestra adoración nuestros presentes. Número 2, hermanos, incienso. Incienso. El incienso es el regalo para un sacerdote. Vean cómo cada presente, hermano, miren, por eso les digo, no compraron lo que se les ocurrió por ahí. Cada presente tiene un significado. El incienso es el regalo para un sacerdote. Era en el culto del templo, en sus sacrificios, donde se usaba el dulce aroma del incienso. La función de un sacerdote es abrirle a los hombres el camino hacia Dios. La palabra latina para sacerdote es pontifex, que quiere decir el que hace de puente. Esta es la misión y el privilegio del sacerdote, hermanos. Servir de puente entre Dios y los hombres. Y eso precisamente es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote que abrió el camino a Dios, nos hizo posible llegar a la misma presencia de Dios. Así que el incienso estaba diciendo y estaba significando que Jesús
es nuestro sumo sacerdote. Número 3 y último, hermanos, la mirra. ¿Qué es la mirra, hermanos? La mirra es el regalo. Oiga, hermano, tal vez usted ya sabe esto, pero la mirra es el regalo para uno que iba a morir. Tal vez usted esto ya lo sabe respecto de la mirra. Es más, la mirra se usaba para embalsamar los cuerpos de los muertos. Usted sabe que algunos muertos cuando fallecen se embalsaman para que tarde un poco más ahí el cadáver. Y la mirra se usaba para alguien que iba a morir. Jesús vino al mundo para morir. Jesús vino al mundo para vivir por los hombres y a morir por los hombres. Vino a dar por los hombres tanto su vida como su muerte. ¿Se da cuenta? Oro, incienso y mirra. ¿Ustedes creen que estos sabios lo compraron ahí, en la primera tienda que vieron? Espero me entienda lo que estoy tratando de ilustrar, hermano. De verdad que el Señor Jesús ve el corazón antes de la cantidad o lo que se le da. Y de eso estoy seguro. Ve nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón con el cual lo hacemos. Pero estos hombres no le llevaron a Jesús cualquier cosa, se prepararon. Y tanto así que estos 3 presentes representan mucho en la vida de Cristo Jesús, porque Jesús es Rey, Jesús es sumo sacerdote y Jesús vino a morir por nuestros pecados para ser nuestro Salvador. El oro para un rey, el incienso para un sacerdote, la mirra para uno que había de morir. Estos fueron los regalos de los sabios que aún a los pies de la cuna de Cristo predecían que había de ser el verdadero rey, el perfecto sumo sacerdote y por último el supremo salvador de los hombres. Hermanos, ¿saben qué belleza de texto es el que estamos leyendo ahora? Precioso versículo. Y a todo esto, hermanos, la pregunta que debemos hacernos hoy en día es: ¿y nosotros qué le estamos ofreciendo al Señor? Aún en tiempos de la pandemia, hermanos, corremos el riesgo y grande riesgo de estar cantando a Dios, de estar adorando a Dios y sin ofrecer presentes al Señor. Usted sabe que no podemos reunirnos hoy en día por recomendación de las autoridades. Pero usted sabe que parte de la adoración es entregarle al Señor lo que es suyo. Y usted, por madurez, por compromiso, por gratitud, debe buscar la manera de seguirlo haciendo. Para que su adoración sea una adoración genuina, con sacrificio, con obediencia, con gozo y por supuesto con presentes a Dios. Pues de Dios es todo lo que existe, hermanos, ¿no es así? Él nos los da por su misericordia. Y por gratitud nosotros debemos también traerle presentes de adoración, de alabanza, porque también son de bendición para la obra del Señor. Esta semana nos llegaron ya, gracias a Dios, 1000 folletos, hermanos. 1000 folletos ya nos llegaron, gracias a Dios, donados. Folletos que tienen el logotipo de la iglesia, la dirección de la iglesia, listos para repartirlos, pero no lo podemos hacer ahora. Y oramos a Dios para que cuando esto pase continuemos con el evangelismo, yendo allá, yendo acá, bueno, lo que usted sabe. Hay gente que sí adora a Dios. Hay gente que sí da presentes a Dios. Y así podemos decir cantidad de hermanos que le dan gratitud a Dios a través de la ofrenda y la adoración. Pero ¿qué hay de nosotros, hermanos? ¿Qué hay de nosotros? Aún en tiempos de pandemia estamos cumpliendo con esa parte de adoración que se tiene que hacer. Ha apartado, ha separado sus presentes al Señor día a día, domingo tras domingo, para también glorificar su nombre a través de ello. ¿O va a llegar usted con las manos vacías? ¿O va a decirle, Señor, pero es que son 2 meses de ida y 2 meses de vuelta? Son 4 meses, claro, tenemos 5 meses ya de pandemia. Y gracias a Dios no nos ha faltado el alimento. Amén, hermanos, no nos ha faltado.
De alguna manera Dios ha sido más que bueno y nos ha suplido. Y los magos no dijeron, Señor, pues los magos y los sabios dijeron, aquí está, Padre mío, aquí está Cristo, aquí está Mesías, aquí está, Señor. Nosotros oímos de ti en nuestra tierra. Nosotros oímos de ti en las profecías de Daniel. Oímos de ti en las profecías de Ezequiel. Nosotros oímos de ti en Jerusalén, donde nos confirmaron que ibas a nacer en Belén. Ahí estaba Jesús, hermanos, aún siendo un niño. Probablemente 2 años, más o menos. Y estaba recibiendo la honra y la gloria de gentiles que venían desde lejos porque su nación, porque su pueblo no se había dado cuenta que había nacido el prometido. No se había dado cuenta que allí estaba su Señor. Y cuando Él crece, Él dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y un día Él dijo, nadie es profeta en su tierra, nadie. Tuvieron que venir desde lejos para honrarlo y glorificarlo. Yo te pregunto, hermano, ¿no tenemos el privilegio de ser sus hijos? ¿No nos ha dado su palabra? ¿No podemos ver y palpar su voluntad día a día para nuestra vida? ¿Qué más necesitamos para abrir los ojos? Y usted tiene que tomar una decisión. Adorar a Dios de acuerdo a su criterio, a su pensamiento. O adorar a Dios de acuerdo a la palabra del Señor. Ahí está Abraham, ahí están los magos, y ahí hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que rindieron su vida, no solamente una parte, su vida. Pues la Escritura dice, presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Toda nuestra vida le pertenece a Dios. Sus regalos y la fuerte inversión de dinero que hicieron nos enseña el principio que Pablo establece, hermanos, en Romanos. La adoración no consiste solo de ir a la iglesia y cantar y orar. Tiene que ver con una entrega total de nuestra vida. Vamos a concluir, hermanos. Llegó el tiempo de concluir. Conclusión. Aunque muchos dicen, lo dejé al final. Aunque muchos dicen adorar a Dios, hermano, quiero decirte algo. No todos tienen esa intención en su corazón realmente. ¿Cómo lo sabemos? El mismo contexto del pasaje. Herodes dijo que quería adorar al Mesías, ¿no fue así? Vean el versículo 8, Mateo 2, verso 8. Y enviándolos a los sabios y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya. ¿Y qué dijo Herodes? Adore. Herodes, hermanos, era el rey en este momento terrenal. Y se estaba autoengañando a sí mismo y engañando a los sabios. Pues aunque la Escritura dice acá que él quería ir y adorar, usted y yo sabemos que Herodes no quería adorar a Dios. Él estaba asustado porque veía amenazado su reino. Y usted sabe que este hombre mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Él decía adorar, pero estaba lejos de la verdadera adoración. Y es ahí, hermanos, donde realmente yo tengo que preguntarme, ¿yo verdaderamente quiero adorar al Rey de Reyes? ¿Yo verdaderamente quiero servir a Dios? ¿Yo verdaderamente soy un hombre dispuesto a adorarlo? ¿O solamente lo digo? ¿O solamente lo profeso y no lo vivo? ¿Cuántas veces encontramos a personas decir soy hijo de Dios, soy cristiano, pero después no pueden llevar una vida de adoración porque no quieren? Porque el Señor dice, venid a mí, adoradme, buscadme y viviréis. Y ahí está abierta la puerta para todos.
pero muchas veces nos autoengañamos nosotros mismos. Y este hombre debe enseñarnos que no es decir quiero adorar. Más bien pongamos la mira en Cristo, quien nos enseña cómo adorar. La recompensa de un corazón adorador. Me impresiona esta historia, hermanos. Dios no es injusto, hermanos. Al contrario, Dios es justo y grande en misericordia. Y la recompensa de un corazón adorador es el siguiente. Y acá mismo lo dice el versículo 12. La recompensa de un corazón adorador, hermanos, lo vemos ejemplificado en los sabios cuando fueron protegidos por Dios. Estos hombres vinieron de muy lejos, adoraron y su vida corría peligro. Y dice el versículo 12, ahí acabamos, vean el versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado, hermanos? ¿Cuántas? Y muchas veces sin merecerlo el Señor nos cuida, nos protege y nos manda por otro camino para que no padezcamos. ¿Cuántas veces el Señor le ha cuidado de usted, padre de familia, en su trabajo? ¿Cuántas veces el Señor le ha cuidado a usted, ama de casa, allí en casa? ¿Cuántas veces el Señor ha cuidado a sus muchachos? ¿Cuántas veces el Señor nos protege una y otra vez, y a pesar de cómo somos? Imagínese si nuestro corazón fuera un corazón adorador. Imagínense si nuestro corazón fuera un corazón de gratitud, de gozo y de obediencia y de sacrificio. Hay recompensa. Y aunque a veces pareciera que no lo hay, siempre lo habrá y la palabra de Dios lo confirma. Los magos, los sabios, fueron protegidos por Dios. Y nosotros, hermanos, ¿queremos la bendición de Dios? Bueno, sé sabio. Adora con esfuerzo, adora con obediencia, adora con gozo, adora con presentes al Rey de Reyes y Señor de Señores. A nuestro Señor Jesucristo, aquel que pagó por nosotros, aquel que dio su vida por nuestros pecados. Recuerda, la diferencia es determinada por la decisión de su elección. ¿Adorarás al Señor conforme a su palabra o harás conforme a sus pensamientos? Que el Señor le bendiga y que el Señor le dé sabiduría para tomar decisiones sabias respecto a su adoración al Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas en todo momento. Pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón por nuestras faltas, porque muchas veces no te adoramos como tú quisieras, porque muchas veces no te adoramos como tu palabra nos manda, porque muchas veces, Señor, no preparamos nuestro corazón para la alabanza, no preparamos nuestro corazón, no nos esforzamos, no hay gozo. Muchas veces, hermano, Señor, nuestros hermanos en la fe, necesitamos preparar nuestro corazón. Que al llegar a la casa de Dios durante el camino haya gozo, para que llegando ese gozo se refleje. Que al salir haya gozo, para que ese gozo se refleje en casa. Señor, necesitamos de tu presencia día a día. Y ayúdanos para ser verdaderos adoradores. Que nuestra adoración llegue hacia ti. Y que tú, Señor, puedas tener y sigas teniendo misericordia de nosotros. Gracias, Padre. Una vez más, muchas gracias. En te lo pedimos. Amén.
Pues hermanos, que Dios les bendiga, y es un privilegio de nueva cuenta poder, pues aunque sea a través de estos medios, y no aunque sea, gracias a Dios por ello, porque es lo que el Señor así ha permitido. Gracias porque usted preparó su tiempo y su corazón. De nueva cuenta, hermanos, tanto mi esposa como un servidor les mandamos un fuerte abrazo. Si Dios lo permite, nos vemos el jueves a las 8 de la noche para continuar con nuestro estudio. Mientras tanto, oremos los unos por los otros, estemos pendientes los unos para con nosotros, y que Dios les bendiga en gran manera. Que Dios derrame gracia, que Dios dé provisión y que nos dé abundante gozo durante toda la semana. Dios les bendiga. Nos estamos viendo, primero Dios.